Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy día, hermanos, vamos a celebrar la solemnidad de la Anunciación del Señor, que se celebra cada año el 25 de marzo. Y esto tiene pues mucho sentido porque a los niños se les dice a muy temprana edad que un embarazo dura 9 meses. Entonces, en 9 meses que vamos a celebrar la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor. Y esto se me hace muy justo y necesario, como decimos en la liturgia. Para nosotros, Cristo es todo. Cuando Él vino por medio de su encarnación, Él bendijo no solamente las oraciones y las cosas de la iglesia, sino toda la realidad quedó bendecida, incluso el tiempo. Y para nosotros, Cristo es el quien le da el sentido al tiempo, incluso el transcurso del año. Entonces, por eso nosotros celebramos la Navidad del 25 de diciembre. 40 días después celebramos la presentación, porque así en la Biblia nos dice que 40 días después de su nacimiento le llevaron al templo para presentarlo. Y obviamente la anunciación tuvo que ocurrir 9 meses antes de su nacimiento, y eso es lo que celebramos hoy día en la solemnidad de la anunciación del Señor. Entonces es una muy bella fiesta que tiene un sentido muy profundo, muy cristológico, enfocado en la persona de Cristo, y en su ontología, en su ser, y también en la respuesta de María a la noticia del ángel que Dios la había escogido para ser la madre de Dios. Entonces, empezamos primero con la lectura del libro de Isaías. Es una famosa profecía que ocurre en el tiempo de Ahaz, cuando Ahaz le dijo al Señor, el profeta le dijo al Señor, pídele al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Es importante saber lo que está sucediendo aquí. Esto ocurre más o menos por ahí por el año 731, 732 antes de Cristo, y lo que está sucediendo en este momento es lo que se llama la crisis siro-eframítica. Lo que había sucedido es que había un poder en el norte que se llamaba Asiria, un poder muy sanguinario, muy poderoso, que estaba creciendo, y habían dos reinos entre lo que se llama Judá y Asiria. Era el reino en el norte de Siria o Aram, y después debajo de ahí estaba Israel, que estaba al norte de Judá. En esos tiempos Judá e Israel estaban separados, y aunque eran hermanos, no siempre estaban aliados ah, en su política internacional. Y Israel y Siria querían formar una alianza con Judá para que pelearan contra Asiria, porque se veía muy pesada la situación con los asirios, y le estaban pidiendo o presionando a Ahaz que entrara a esa alianza. Pero viene el profeta Isaías y le dice, no, 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 confía en el Señor. Y Ahaz como que no quería confiar en el Señor, y le dice, por eso le dice, pídele una señal, pídele una señal. Y la respuesta a esta señal no iba a ser simplemente que Dios iba a mandar un general guerrero como lo había hecho en el libro de los jueces, no iba a darle una victoria militar, sino la señal iba a ser algo tan increíble que el Señor mismo iba a dar, iba a hacer que una virgen concibiera y dar a luz a un hijo que le pondrían el nombre de Emmanuel. Entonces, la respuesta de Dios no es simplemente mandar a alguien que me ayude en las cosas militares, sino abrumarnos, mandándonos su propia presencia entre nosotros. Y así es lo que quiero que vean. Este es un tema de las lecturas de hoy día. Nosotros le pedimos algo pequeño a Dios y Él nos da mucho más. Y dice el Papa Benedicto que al fin de cuentas, lo que Dios nos da, más que todo, siempre hay que recordar es simplemente esto. Por medio de nuestra fe, Dios mismo nos da Dios. Es lo que nos da. Significa que Dios siempre está con nosotros, Él siempre camina con nosotros, y por medio de la encarnación nos da su mera presencia en una manera por excelencia que no nos podíamos haber imaginado. Entonces, eso es lo que esta profecía apunta al futuro, a la encarnación. Si uno estudia esta lectura, verá que en el capítulo 8 como que parece que se cumple la profecía, pero no completamente. Entonces, como dice el Papa Benedicto, esto es un texto en espera. Por mucho tiempo se esperaba que una virgen concebiera, pero esto nunca ocurre hasta llegar al tiempo de Cristo.
Entonces vemos aquí que la iglesia nos da el salmo en respuesta a la primera lectura. Y vemos aquí del salmo, Salmo 39 o 40, que dice ahí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y quién está hablando cuando dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad? Es el Hijo. Entonces, aquí en este salmo lo que estamos viendo es como un diálogo interior con Dios, que Dios está viendo la situación de la humanidad. En la primera lectura era la situación de Judá. Y Dios ve que la humanidad es como una oveja descarriada, como lo dice en la parábola de las 99 ovejas, a las 100 ovejas. Y en Dios hay un diálogo y el Hijo de Dios no puede aguantar que esto ocurra, que la humanidad sea abandonada a una situación tan miserable. Entonces lo que hace la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se alza en pie, como dice el Papa Benedicto, se alza en pie, abandona la gloria del cielo para ir en busca de la oveja e ir tras ella incluso hasta la cruz. Entonces, el quien está hablando en este salmo es Cristo o es la segunda persona de la Trinidad, hablándole a su Padre y le dice, aquí estoy yo, mándame a mí para estar con la humanidad, para encarnarme, para que yo pueda hacer tu voluntad. Dios Padre, Señor, esto es lo que yo deseo. Entonces vemos aquí, son las meras palabras de Cristo en este salmo, que es algo muy bello considerar, que en los salmos que rezamos en la iglesia, a veces lo que estamos rezando son las meras palabras de Dios Hijo a Dios Padre dentro del misterio infinito eterno de la Santísima Trinidad. Wow, algo increíble. Entonces, en el libro de Hebreos está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento que no pueden salvarnos, y por eso Cristo mismo le dice de nuevo a su Padre, tú no quieres víctimas, pero lo que yo te voy a dar es mi cuerpo. Y de nuevo le dice, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad, una referencia al Salmo anterior, pero vemos que la respuesta de Cristo a la necesidad de la humanidad es ofrecerse con su cuerpo, es tomar un cuerpo humano y así habitar entre nosotros, ser con nosotros Dios y hombre verdadero para poder salvarnos a nosotros. Y vamos aquí, como dice en la última parte, el último párrafo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hermanos, en la Iglesia Católica nosotros veneramos nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque por medio de la encarnación nuestros cuerpos han sido santificados. El Papa Juan Pablo II escribió una maravillosa teología que se llamaba la teología del cuerpo para hablar de la santidad del cuerpo. ¿Pero por qué? Porque primero veneramos y adoramos el santo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que Él tomó un cuerpo cuando se encarnó y ahora ese cuerpo se hace presente entre nosotros por medio de la Santa Eucaristía. Y esto es un gran ministerio, una gran bendición de nuestra fe. Siguiendo entonces con la aclamación antes del Evangelio, dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra en griego aquí se hizo hombre es skeinosen, que significa que tomó una tienda y ahí la instaló entre nosotros, como que si estuviera acampando y tomó su tienda y la puso. Pero la palabra es muy interesante porque la palabra skeinosen viene de la palabra skeine, que significa pieles, que en inglés tenemos, por ejemplo, la palabra skin, que significa piel. Entonces, como que Él tomó piel y habitó entre nosotros. Es una referencia al hecho del que Él tomó un cuerpo, que Él era verdaderamente hombre, Él verdaderamente moró entre nosotros como un hombre. Ok, y entonces en la lectura del Evangelio de San Lucas, vemos aquí que el ángel Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David y se llamaba María. Entonces aquí se cumple la profecía de Isaías 7:14, que un hijo iba a nacer de una virgen, una mujer que no había sido tocada por el hombre y que no sería tocada por el hombre, y esa virgen se llamaba María. Y le dice el ángel, alégrate llena de gracia. Y la palabra ahí, y ni tengo tiempo de hablar de lo que significa esta palabra, pero la palabra es kekari tomene, que significa una persona que
fue perfeccionada en la gracia y que aún sigue perfeccionada en la gracia. Entonces, eso significa que esta persona siempre estuvo perfecta en la gracia y siempre será perfecta en la gracia. Y de aquí la iglesia, basándose en este texto y en otros, de ahí viene la enseñanza de María como la Inmaculada Concepción, que ella en todo momento de su existencia estaba llena de gracias y incluso el pecado original nunca la tocó a ella, era niña guardada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la escogió para que pueda recibir esta gracia singular y así poder ser la madre de Dios. Ven aquí que María se preocupó mucho al escuchar estas palabras. Primeramente, ¿por qué? Porque el ángel no le está llamando por su nombre, le está llamando por un título. Alégrate llena de gracia. No, no alégrate María. ¿Y qué significarán estas palabras? Y María se preocupa, pero ven ahí, no dice que se espantó, porque si nosotros viéramos un ángel, nosotros nos quedaríamos, estuviéramos tan llenos de miedo que tendríamos la tentación de adorar al ángel como si fuera Dios, porque los ángeles son mucho más llenos de gloria que nosotros, pero la Virgen María como que estaba acostumbrada a ver ángeles. Eso no le preocupó, lo que le preocupó fueron las palabras. ¿Y esto por qué? ¿Por qué me está llamando a mí llena de gracias? Y después le dice el ángel, vas a concebir y dar a luz a un hijo y le pondrás el nombre Jesús. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de su padre David. Hay una mística, se llama Catalina Emmer, que ella vio la vida de la Virgen María y ella dice algo muy bello. Ella dice que cuando la Virgen María estaba en el templo, porque la entregaron al templo a la edad de 3 años y trabajó en el tiempo meditando las palabras de la Biblia constantemente, porque ella la leían todo el día y rezando y haciendo servicio en el templo, que ella había escuchado que iba a haber una mujer que iba a ser la madre de Dios por medio de la profecía de Isaías 7 que acabamos de leer, y que la Virgen María tenía el gran deseo, no de ser la madre de Dios, porque ella no se creía digna de ser la madre de Dios, sino de ser la sierva de la madre de Dios. Ese era su gran anhelo. Ojalá un día yo pueda encontrar a esa mujer y ponerme a sus pies para estar al servicio de la madre de Dios, no sabiendo que ella misma iba a ser escogida para ser esa mujer. Bueno, seguimos con el pasaje que María después le pregunta al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? Ahora, hay algo un poco a veces incorrecto con las traducciones, ¿ok? Ahí como dice, ¿cómo podrá hacer esto? Pos estai tuto. ah, Se debería traducir con esas palabras, precisamente, ¿cómo será esto? En el antiguo capítulo, en Lucas capítulo 1, o el antiguo pasaje, no, en el mismo capítulo, Zacarías le había preguntado al ángel, ¿cómo va a ser esto? ¿Ok? ¿Cómo podrá hacer esto? Como dudando de que esto pueda suceder, que su esposa, que ya estaba anciana, pueda dar a luz a un hijo. Y a veces yo pienso que las traducciones como hacen que también la Virgen María como que tenga esa misma clase de pregunta, pues ¿cómo será eso? Dime, explícame porque yo no lo entiendo. No, la pregunta es, ¿cómo se va a hacer? No quiere, no está dudando, lo que está pidiendo es una aclaración. Dime, ¿cómo va a ser esto? Yo soy virgen y a que yo sepa, los niños solamente vienen de una manera. Entonces, explícamelo, porque yo permanezco virgen. Es decir, que yo tengo la intención de ser virgen. Si una muchacha está a punto de casarse y alguien le dice, tú vas a ser madre, pues sí, estoy a punto de casarme y eso es lo que sucede cuando una persona se casa, que después vienen los hijos. Pero si ella tiene la intención de permanecer virgen, pues entonces sí hay que hacer la pregunta, ¿cómo será esto que yo seré la madre de Dios? Y el ángel le contestó
el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esa palabra cubrirá con su sombra en griego es episkiazo. Es una palabra que se usa en referencia al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lo que se llama la Shekinah o la gloria de Dios, la nube que cubría, que descendía sobre el arca de la alianza. Cuando descendía y cubría el arca de la alianza, la palabra que se usaba era episquiazo. Así, en la misma manera, el Espíritu Santo va a descender y cubrir a la nueva arca de la alianza, a la Virgen María, y así, por medio del Espíritu Santo, ella dará luz a un hijo, o concebirá y dará luz a un hijo. Y después vemos la respuesta de María: yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que has dicho. Um, Dice el Papa Juan Pablo II que estas palabras son una aceptación de la voluntad de Dios, de todo lo que Dios nos puede dar. María ah, dice, afirma su sí, le da un sí a Dios, y por medio de su sí, de su aceptación, lo que en latín se le llama fiat, ah, entra el verbo encarnado a este mundo. Y este es un gran momento. Es tan grande que la iglesia nos pide, si es posible, que recemos lo que se llama el Ángelus 3 veces al día, a las 6 de la mañana, 12 del día y después a las 6 de la tarde, en donde nosotros tomamos un momento breve para mirar de manera contemplativa a la am, encarnación. Y esta es una muy bella práctica. Si no saben lo que es el ángelus, búsquenlo y traten de rezarlo por lo menos unas 2 veces al día. Pero también el Papa Juan Pablo II dice que estas palabras, estos sentimientos de la Virgen María son lo que nosotros debemos tener cuando vamos a comulgar. Porque así lo que se le ofrece a la Virgen María por medio del ángel Gabriel, lo que sencillamente le está ofreciendo Dios a la Virgen María por medio del ángel, es a Dios mismo. María, yo te quiero dar a mi propio hijo. Y esto es lo mismo que sucede con nosotros cuando vamos a misa y comulgamos. Cuando estamos a punto de comulgar, ¿qué nos dicen? Nos dicen, este es el cuerpo de Cristo, el cuerpo por el cual somos salvados, como lo dijo el libro, la carta a los Hebreos. Y de la misma manera tenemos que responder como la Virgen María. Decimos, amén. Pero lo que en verdad estamos diciendo cuando nos dicen el cuerpo de Cristo, respondemos que somos el esclavo del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho, lo que me has prometido por medio de las lecturas de la misa en ese día. Y por eso, hermanos, este día es un gran día en donde celebramos la encarnación de Cristo por medio de la anunciación. Y por esa razón, ah, meditemos estas palabras y pidamos al Señor que así como la Virgen María, podemos recibir todo que viene de las manos de Dios como una bendición, tal como lo hizo nuestra Madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.